En algunas zonas rurales de Estados Unidos, hay historias que no se cuentan como simples relatos, sino como advertencias, experiencias que quienes las viven prefieren no repetir, no porque sean difíciles de recordar, sino porque no tienen explicación, y porque, en muchos casos, terminan de la peor manera posible. Relatos de personas que aseguran haber escuchado voces en la noche. No gritos, no susurros lejanos, sino voces claras, tranquilas, familiares, llamando por su nombre, como si alguien cercano estuviera justo afuera, esperando, observando, como si supiera exactamente cómo sonar, para que no puedas ignorarla. Lo más inquietante no es escuchar esas voces, sino lo que ocurre después, porque quienes las han seguido, quienes han decidido acercarse, investigar, o simplemente responder, coinciden en algo. Después de ese momento, nada vuelve a ser igual. Muchos intentan explicarlo como sugestión, como el efecto del aislamiento, como la mente reaccionando al silencio. Pero hay quienes aseguran que lo que escucharon era demasiado preciso, demasiado real, como para ser producto de la imaginación, como si algo estuviera aprendiendo, copiando, esperando el momento adecuado. Según las historias locales, hay entidades que no cazan con fuerza, ni con velocidad, sino con algo mucho más inquietante. Imitan voces humanas, repiten palabras, emociones, recuerdos, y lo hacen con un propósito: atraer a quien las escucha, hacerlo dudar, hacerlo salir, hasta que ya es demasiado tarde. Para volver atrás, en 2019, cerca de Ash Creek, Arizona, un hombre llamado Daniel R. vivía solo, en una casa ubicada a varios kilómetros del pueblo más cercano, un lugar rodeado de bosque, caminos de tierra, y largas extensiones de terreno donde no había nada, ni ruido, ni movimiento, ni señales de vida. Era el tipo de lugar donde el silencio no es relajante, sino incómodo, donde la ausencia de sonido hace que cualquier pequeño ruido se sienta más cercano, más presente, más difícil de ignorar, especialmente durante la noche, cuando la oscuridad cubre todo por completo. Durante el día, el lugar parecía tranquilo, incluso normal, pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El bosque se volvía más denso, más oscuro, y la sensación de estar completamente solo se hacía mucho más evidente, como si algo más estuviera ahí, aunque no pudiera verse. Los pocos vecinos de la zona evitaban salir de noche, no por miedo a animales, sino por historias que llevaban años circulando, relatos de personas que aseguraban haber escuchado voces familiares, provenientes del bosque, voces que nadie lograba explicar. Daniel conocía esas historias, las había escuchado antes, pero nunca les dio importancia. Para él, no eran más que supersticiones, cuentos exagerados que la gente usaba para darle sentido a lo que no entendía. Hasta que una noche, algo hizo que dejara de verlas de esa manera. Aquella noche, todo parecía completamente normal. Daniel estaba en la sala de su casa, sentado frente al televisor, como cualquier otra noche, sin preocupaciones, sin señales de que algo fuera a ocurrir. El sonido de la televisión llenaba el espacio, rompiendo el silencio que normalmente dominaba ese lugar. Afuera, el viento se movía lentamente entre los árboles, haciendo que las ramas rozaran unas con otras, produciendo ese sonido constante, casi hipnótico, que con el tiempo se vuelve parte del ambiente. Algo que dejas de notar, porque simplemente siempre está ahí, dentro de la casa. Todo se sentía seguro. Las luces encendidas, las paredes, el techo, todo transmitía esa sensación de protección, como si nada del exterior pudiera afectar lo que ocurría dentro, como si ese lugar estuviera completamente separado del bosque que lo rodeaba. Pero en lugares como ese, la calma no siempre es tranquilidad. A veces, es solo una pausa, un momento de silencio, antes de que algo cambie, antes de que algo rompa ese equilibrio, sin previo aviso, sin una señal clara. Pero en lugares como ese, la calma no siempre es tranquilidad. A veces, es solo una pausa, un momento de silencio, antes de que algo cambie, antes de que algo rompa ese equilibrio, sin previo aviso, sin una señal clara. Al principio fue un sonido leve, casi imperceptible, algo que fácilmente podía confundirse con el viento, o con el movimiento de los árboles. Daniel levantó ligeramente la mirada, pero no le dio importancia. En un lugar como ese tipo de sonidos eran normales. O al menos, eso creía. Pero el sonido volvió. Esta vez un poco más claro. Más definido. Como si no fuera simplemente el ambiente. Como si hubiera algo moviéndose afuera. Caminando lentamente. Rodeando la casa. Sin prisa. Sin hacer demasiado ruido.
pero lo suficiente como para notarse. Daniel bajó el volumen del televisor, intentando escuchar mejor, intentando entender qué era lo que estaba pasando. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero ahora, ya no se sentía igual. Ya no era tranquilo. Ahora se sentía incómodo, y entonces, lo escuchó. Su nombre, dicho con total claridad. No como un susurro, no como un eco, sino como una voz real. Desde afuera de la casa, se quedó completamente quieto. Su cuerpo se tensó, porque la voz era inconfundible. No había duda. Era alguien llamándolo. Alguien que sabía su nombre. Alguien que estaba justo afuera. En la oscuridad, esperando, la voz volvió a escucharse. Pero esta vez no había duda. No era cualquier voz. Era la de su madre. Exactamente igual. Mismo tono. Misma forma de hablar. Incluso la manera en que pronunciaba su nombre. Como si realmente estuviera ahí. Justo afuera de la casa. Pero eso no tenía sentido. Su madre vivía a más de 2 horas de distancia. No había ninguna razón para que estuviera ahí. Y mucho menos a esa hora de la noche. Daniel sintió una incomodidad que no podía explicar. Algo dentro de él le decía que algo estaba mal. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. De que el aislamiento, el silencio, o el cansancio, le estaban jugando una mala pasada. Pero la voz volvió. Más clara. Más insistente. Repitiendo su nombre. Como si estuviera tratando de llamar su atención. De hacerlo reaccionar, sin pensarlo demasiado. Daniel se levantó. Caminó hacia la puerta. Y la abrió lentamente. Mirando hacia la oscuridad del bosque. Esperando ver a alguien. Esperando encontrar una explicación. Pero no había nada. Solo árboles. Y un silencio que ahora se sentía mucho más pesado. Aún así, decidió salir. Caminó unos metros fuera de la casa. Adentrándose ligeramente en la oscuridad. Siguiendo la dirección de la voz. Pero cada vez que creía acercarse, esta parecía alejarse. Como si lo estuviera guiando. Como si lo estuviera llevando. Hacia algún lugar. Daniel avanzó más dentro del bosque. Sin darse cuenta de qué tan lejos se había alejado de su casa. La oscuridad lo rodeaba completamente. Y el silencio. Ahora era total. Ya no se escuchaba el viento. Ni los árboles. Solo sus propios pasos. Y su respiración. Cada vez más agitada. Fue entonces cuando se detuvo. Porque algo dentro de él lo obligó a hacerlo. Una sensación. Difícil de explicar. Como si no estuviera solo. Como si algo lo estuviera observando. Desde algún punto entre los árboles. En la oscuridad. Sin hacer ruido. Esperando. Giró lentamente. Intentando ver algo. Cualquier cosa. Pero no había nada claro. Solo sombras. Formas. Movimiento leve. Hasta que por un instante. Lo vio. Una silueta. Alta. Delgada. Completamente inmóvil. Observándolo desde la distancia. La voz volvió. Pero esta vez. Ya no sonaba igual. Seguía siendo familiar. Pero había algo en ella. Algo roto. Algo que no encajaba. Y entonces. Comenzó a repetir palabras. Frases. Cosas que Daniel acababa de decir. Como si lo estuviera imitando. En tiempo real. En pánico. Sacó su celular. E intentó llamar a su madre. Necesitaba escuchar su voz real. Necesitaba aferrarse a algo que tuviera sentido. La llamada conectó. Y al otro lado. Su madre respondió. Tranquila. Sin entender lo que estaba pasando. Pero mientras hablaba con ella. La otra voz seguía ahí. Moviéndose entre los árboles. Cada vez más cerca. Repitiendo su nombre. Imitando cada palabra. Cada tono. Como si lo estuviera escuchando. Como si estuviera aprendiendo. En tiempo real. Y entonces. Daniel dejó de caminar. Porque por primera vez. Sintió que no estaba siendo seguido. Sino rodeado. La llamada seguía activa. Su madre intentaba calmarlo. Le pedía que regresara. Que saliera del bosque. Pero Daniel ya no respondía con claridad. Giraba lentamente. Tratando de ubicar de dónde venía la voz. Pero ahora. Ya no había una sola dirección. La escuchaba frente a él. A su lado. Detrás. Como si hubiera más de una. Como si algo. Lo estuviera rodeando. Sin dejarle una salida. Y cada vez. Más cerca. La llamada seguía activa. Su madre intentaba calmarlo. Le pedía que regresara. Que saliera del bosque. Pero Daniel ya no respondía con claridad. Giraba lentamente. Tratando de ubicar de dónde venía la voz. Pero ahora. Ya no había una sola dirección. La escuchaba frente a él. A su lado. Detrás. Como si hubiera más de una. Como si algo. Lo estuviera rodeando. Sin dejarle una salida. Y cada vez. Más cerca. Hubo un instante de silencio. Pesado. Absoluto.
como si todo el bosque se hubiera detenido. Daniel intentó girar. Pero antes de poder hacerlo, se escuchó un golpe seco. Movimiento. Algo rápido. Y luego, nada. La llamada se cortó. Sin explicación. Días después, un grupo de búsqueda recorrió la zona, siguiendo el último registro del teléfono. El bosque estaba completamente intacto. Sin señales claras de lucha. Sin rastros que indicaran hacia dónde había ido. Como si simplemente hubiera desaparecido. Dejando atrás solo silencio. Lo único que encontraron fue su teléfono. En el suelo. Y marcas en la tierra. Alrededor del lugar. Alargadas. Irregulares. Como si algo hubiera estado moviéndose en círculos. Durante mucho tiempo. Desde entonces. En esa zona. Hay quienes aseguran haber escuchado voces similares. Y todos coinciden en lo mismo. Si escuchas a alguien llamarte en la noche, no respondas. Porque puede que no sea humano. Estás viendo Historias Evergreen. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar la creación de más contenido.